Listo, empezamos la ayudantía número 10. En este caso, ya que ya vimos las integrales lineales y el primer y el segundo método, hoy vamos a ver entonces simplemente el teorema de Cauchy. ¿Ya? Con el teorema de Cauchy, básicamente lo que nos están pidiendo es más una técnica para poder integrar de forma sencilla algunas integrales. ¿Ya? Pero para integrar de esas integrales sencillas que nos da valor de 0, tienen que cumplir la función ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, primero vamos a escribir el teorema de Cauchy, el que básicamente vamos a utilizar en todo el día de hoy, que básicamente era sea f de z analítica, o sea, la función sea analítica en un dominio simplemente conexo recuerden ahí de la clase que era conexo, que básicamente es una figura cerrada que no tiene básicamente ningún hueco. Un dominio conexo D, llamamos así el dominio. Entonces, y también para cada camino cerrado o contorno cerrado simple, C en ese dominio dado, se cumple que la integral de flujo, bueno, más que nada por el símbolo, la integral cerrada de fz derivado en z es igual a 0, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que si tenemos una función analítica en un dominio simplemente conexo, o sea, una figura cerrada, que no tenga huecos, para cada camino cerrado, sea el contorno en el que estamos evaluando, siempre esa integral va a dar de resultado 0, ¿ya? Entonces, creo que se va a entender mejor cuando vamos al ejercicio. Entonces, el primer ejercicio que está en el pool, que no tiene solución en el libro, por eso se lo resuelvo yo, para que si lo resuelvan tengan la verificación, es este. Ejercicio 2. ¿Para qué contorno C se cumple el teorema 1? Que el teorema 1 es el que ya escribí aquí. Y nos dan dos funciones. Entonces, lo que nos queda a nosotros es probar. En este caso, nos está pidiendo qué contorno, o sea, no nos está dando un contorno específico, nos está diciendo para nosotros qué contorno se cumple este teorema. Entonces, aquí lo primero es que tenemos tenemos una integral de 1 sobre z, ¿verdad? Un poquito más de zoom. Tenemos 1 sobre z. ¿Qué sabemos de esta función? Esta función la sabemos, vamos a poner aquí ya. Sabemos que es analítica en todos los complejos, menos en el punto en el que z se hace 0, ¿verdad? Porque quedaría 1 sobre 0 y eso no existe. Menos en z es igual a 0. Por lo tanto, el teorema se va a cumplir siempre y cuando el contorno no incluya el origen. O sea, que nosotros podemos elegir cualquier contorno. Este es el puntito en donde está indeterminado, ¿verdad? Podemos elegir cualquier contorno cerrado. Aquí se va a cumplir. Aquí se va a cumplir. Y aquí se va a cumplir. Entre esos tres contornos diferentes se va a cumplir. Menos en uno que incluya el punto del centro. Por ejemplo, este aquí no lo incluye. Por ejemplo, este de aquí así, tampoco lo cumple porque lo está incluyendo. ¿Ya? Entonces este no, este tampoco. Los demás sí lo cumplen. O sea, podemos aplicar el teorema y sacar que directamente la integral es 0. Por lo tanto, el teorema se cumple para cualquier contorno C que no incluya z es igual a 0. ¿Ya? Se entiende bien el porqué, ¿no? Con el teorema de Cauchy ya vamos a ver bien las estrategias, pero al menos esto sirve para entender exactamente qué nos está diciendo el teorema. Ahora, para el tema B, tenemos toda esta función de aquí, ¿verdad? Aquí lo podemos separar que esto es una
lo podemos separar en dos partes, ¿verdad? La parte del denominador y la parte del numerador. En este caso vamos a empezar con la de arriba. Primero, ¿esto cuando nos va a cumplir? El exponente de 1 sobre z al cuadrado. Esto, por ejemplo, no nos va a dar cuando el z sea 0, porque quedaría lo mismo, 1 sobre z. Por lo tanto, eso no está definido, por lo tanto, no es analítico si z es igual que 0. También podrías decir que esto, bueno, es 1 sobre 0, es infinito, y el Euler infinito sí está definido. Pero bueno, ya eso ya está a discusión. Pero bueno. De ahí, en la parte de abajo tenemos que es z al cuadrado más 16. Esto en los reales diríamos que esto siempre está definido, ¿no? En los reales. Porque en los reales no hay número que le ponga aquí que haga que la parte de abajo, que el denominador sea 0. Pero aquí recuerden que estamos en los complejos, entonces por lo tanto aquí sí hay un número, que es el 4i al cuadrado y el menos 4i al cuadrado. Estos dos lo cumplen porque este al cuadrado, 4 por 4 es 16, y al cuadrado es negativo, entonces me quedaría negativo con 16 y me daría 0 abajo. Entonces estos dos números me dan menos 16. Eso ya tiene que verlo por análisis, esto de aquí. Ya simplemente que el número me da 16. Esto no tiene raíces reales, tiene raíces complejas. Entonces no es analítico si z es igual a más menos 4i. Por lo tanto, el teorema se cumple para cualquier contorno C que no incluya, y ahí tenemos que poner los números, los puntos, y tenemos nuestros dos puntos. El z es igual a 0 y que z no puede ser igual a más menos 4. ¿Ya? Se entiende más o menos lo que nos está diciendo el teorema, ¿verdad? Confirmen. Y ya pasamos a hacer ejercicios. Hola. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Sí, profesor. Entonces ahora sí vamos a hacer ejercicios que ya nos dan una función, nos dan un contorno y simplemente nos está preguntando que si el teorema de Cauchy es aplicable. Solamente nos pregunta eso, ¿el teorema de Cauchy es aplicable? Y vamos a responder esa pregunta. ¿Ya? Nos piden que integremos la función que nos van a dar, todos los ejercicios tienen este tema, ¿ya? Vamos a tener que integrar esa función en un contorno que es el círculo unitario en el sentido antihorario, ¿ya? Aquí nos viene bien, por ejemplo, si nos están dando ya un contorno, que intentemos graficarlo para entender realmente con qué estamos trabajando, ¿verdad? Aquí ya tengo la gráfica lista para que no perdamos tiempo dibujándolo, ya que solo tenemos una hora. Y vamos a ir un poco rápido, porque la verdad son algunos ejercicios. ¿Ya? Que es este de aquí. Este es el círculo unitario, ¿verdad? Simplemente es un ejercicio unitario y va en sentido antihorario. Esta es nuestro contorno. ¿Ya? Es la circunferencia de radio 1. Ahora, a este contorno vamos a tener que integrar este contorno en cada una de las funciones de los ejercicios que vamos a ver hoy. ¿Ya? Vamos a ver si me permite hacerlo más pequeño. Solamente lo voy a poner aquí de referencia. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos, que es el del full, es este de aquí. La tangente de 1/4 z. Aquí vamos a ver cuál es la estrategia para resolver estos ejercicios. Primero, como lo que nos están pidiendo es realmente si el teorema de Cauchy se aplica, lo que tenemos que hacer siempre es encontrar en qué partes la función no es analítica. ¿Ya? Y si la función es analítica en todos los reales, pues, digo, en todos los complejos, ya, pues ahí sí se hace súper sencillo, ¿no? Si es una forma cerrada y es analítico en todos los complejos, pues no tienes nada que hacer, eso ya es cero.
Pero si te dan una función, en general lo que tú tendrías que verificar, la estrategia es verificar si en qué puntos no es analítico o en qué dominio no es analítico. En este caso tenemos el tangente de, vamos a ponerlo más bonito como a mí me gusta, con esto cerrado. La tangente de un cuarto z. Para esto recordemos que nosotros podemos pensar que, bueno, es la tangente. En los reales, si no recuerdo mal, la tangente no está definida para pi medios, ¿verdad? En pi medios es infinito y en pi medio tampoco está definido, ¿verdad? Pero recordemos que no estamos en los reales, estamos en los complejos. Aquí hay que hacer el análisis completo. Por lo tanto, vamos a ver cómo, si fuera primero por la tangente de un complejo cualquiera. Vamos a ver en qué puntos no es analítico la tangente de un z cualquiera. Nosotros sabemos que la tangente de z es igual al seno de z sobre el coseno de z, ¿verdad? Entonces ya ahora que está en una forma fraccional es un poco más fácil de ver. Aquí, ¿cómo podemos verificar qué parte no es analítica? ¿Qué tenemos que igualar a cero? ¿Aló? Coseno. Exactamente, el coseno. Recordemos que es el coseno complejo. Entonces tenemos que igualar el coseno de z con 0. El coseno complejo, ¿cómo lo podemos representar? Como Euler a la iz más Euler a la menos iz sobre 2. Esto es igual a 0, ¿verdad? Multiplicamos dos lados por 0, me quedaría que es Euler iz más Euler menos iz, y esto es igual a 0. ¿Esto cómo lo podemos representar? Podemos representar este de aquí con el negativo como 1 sobre Euler iz. Vamos a multiplicar todo por Euler iz, y básicamente me quedaría, aquí me quedaría un 1, aquí me quedaría Euler a la 2 iz. Este 1 positivo lo vamos a mandar al otro lado como un negativo, menos 1. Y ahora, simplemente para, si aquí este es un exponente, aquí va a ser logaritmo natural, ¿verdad? 2 iz es igual a logaritmo natural de menos 1. Recordemos que aquí es el logaritmo natural con la L minúscula, no es el logaritmo principal. Entonces aquí, dos formas de hacerlo. Primero, en el libro ustedes ya tienen una tabla que tiene la mayoría de logaritmos y logaritmos ya definidos, ¿no? Pueden utilizar esta tabla, bueno, para resolverlo. No sé si en la lección, depende de lo que le diga su profesor, no sé si podemos usar apuntes o no. Pero, por ejemplo, aquí ya directamente podríamos sacar el logaritmo de menos 1, por ejemplo. Ya sabemos que aquí se va a cumplir para más menos pi i, y a esto se le tiene que poner la k por el carácter rotacional. Bueno, les estoy dando simplemente esa opción de que en la tabla lo pueden ver directamente, pero bueno, intentamos hacerlo como lo aprendimos por lo del logaritmo complejo. En este caso sería el 2iz, el logaritmo natural del módulo de menos 1, ¿cuál es? ¿Mm? Vamos a hacerlo acá ya para aquí no perder espacio. El logaritmo de menos 1. ¿Se acuerdan cómo sacar el logaritmo de un número complejo? A ver. El logaritmo del módulo de 1 más i veces el argumento de z. El módulo de menos 1, como el módulo es simplemente el valor absoluto básicamente, esto sería 1 y el logaritmo de 1 esto es 0. Y el argumento de z, como está menos 1, ¿verdad? Está por acá. El ángulo es pi. ¿Ya? Sería i pi por el i, más, como esto es el logaritmo natural, no es el principal, aquí hay que ponerle el carácter rotacional, que en este caso, como está rotando constantemente, va a ser el más 2 pi k, donde k pertenece a los enteros. Que básicamente, la verdad, es el mismo resultado que está aquí, solo que aquí, claro, está tabulado, está puesto el más pi. Después, cuando caes 1, ya está aquí el 3pi, ya aquí está directamente puesto, por eso les pongo la tabla, por si no sé, si lo quieren usar directamente para este tipo de casos. El punto, ¿qué nos queda acá? 2iz es igual a i por pi más i 2 veces pi k.
donde, repito, K pertenece a los enteros. ¿Ya? Vamos a despejar la Z. Y básicamente nos quedaría que la tangente de un número complejo es analítica en todos los números, menos cuando Z es igual a pi medios más pi por K. Cuando K pertenece a los naturales. Digo, a los enteros. Los enteros recuerden que son los positivos y los negativos, todos. Por lo tanto, ya si sabemos la forma general que de hecho, esto se lo pueden aprender de memoria. Pueden saber directamente ya que la tangente de un número complejo va a ser analítica en todo el dominio, menos en esto de aquí. Se lo pueden saber directamente de memoria. Yo ahorita se los doy así por si, bueno, para hacerlo más complejo. Pero si ustedes se saben esto de memoria, directamente podrían decir que simplemente es un cuarto Z, vamos a buscar los números en los que la tangente no es analítica. Entonces ahí sí, metes todo el argumento, un cuarto Z, lo igualamos con la forma general, pi medios más pi k, y ya podemos saber entonces que despegando Z va a ser 2pi más 4pi k, para K perteneciente a los enteros. ¿Ya? Estos son los puntos en los que no es analítica. En todo el resto de puntos sí es analítica. Entonces vamos a graficar para que se entienda bien. ¿Ya? Tenemos aquí tenemos el 1. No lo voy a hacer a escala. Menos 1 y menos i. ¿Ya? Digamos que acá tenemos aquí tenemos 2pi. Bueno, menos 2pi. Aquí tenemos el 2pi. Por acá tenemos el 6pi. Y el menos 6pi. Entonces, ¿dónde están los puntos en donde no es analítica? Está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Y se va obviamente al infinito, ¿no? Solo que no, aquí no voy a graficar todo. Van a ser así puntitos que se van a ir al infinito a la derecha y al infinito a la izquierda. ¿Cuál es nuestro contorno de integración? Es el círculo unitario. El círculo que va aquí. Dios mío, qué círculo tan feo. Listo. Este círculo unitario. Este contorno de aquí encierra uno de estos puntos donde no es analítico. ¿Sí o no? Este contorno es cerrado, encierra algún punto que no es analítico. Díganme ustedes. ¿Sí o no? Yo diría que no. No, exactamente. Exactamente. No incluye ningún punto donde no es analítico. Por lo tanto, el teorema es aplicable. Es aplicable el teorema. Y como es aplicable el teorema, podemos entonces concluir que la integral que nos están pidiendo, que en este caso el fz es f en este contorno de la tangente en un cuarto de z es igual a 0. ¿Ya? Por el teorema. El teorema nos dice que trabajando en este contorno, esta integral es 0. ¿Ya? Ese es el principio básico. Busca los puntos donde no es analítico, ve si tu contorno incluye ese punto. Si no lo incluye, ya sabes que es aplicable y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Si no, ya vamos a ir entonces ya un poco más rápido, se confirma. Porque tenemos ya poco tiempo. Sí, todo bien. Listo, vamos con el siguiente, el 2. Ojo aquí, esto no es menos 3, es z conjugado a la tercera potencia. En este caso, entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Primero, tendríamos que ver si esta función es analítica o no es analítica. Podemos caer en la trampa de decir que, bueno, es z conjugado, no es analítico y se acabó. ¿Ya? Pero como es z conjugado a la tercera,
sería mucho más seguro que hagamos el proceso y ver si realmente no es analítico. Entonces simplemente vamos a hacerlo aquí rapidito, que es x menos y a la tercera. Entonces ya, pues el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el segundo al cubo, y ya está. Vamos resolviendo, 3 al cubo menos 3x al cuadrado, y1, esto sería negativo, 3x y al cuadrado, más y al cubo, con el negativo que se forma aquí, esto se hace positivo, y si separamos la parte real y la parte imaginaria, sería x al cubo menos 3x y al cuadrado, esta es la parte real, u, más y al cubo menos 3 veces x al cuadrado por y. Todo esto es la parte imaginaria. Hagamos rápido Cauchy-Riemann. La derivada de x sería 3 veces x al cuadrado menos 3y al cuadrado. La de y sería 3y al cuadrado menos 3x al cuadrado. Esto no se ve igual de ninguna forma, pero por si acaso vamos ya a la segunda. La derivada para y sería menos 6xy, y la derivada de b para x sería menos xy. Son iguales, pero, bueno, x y son iguales, pero no se busca que sean iguales. Recuerden que aquí la igualdad es con el contrario. Por lo tanto, tampoco se cumple esto. Por lo tanto, no es aplicable. Esto no es analítico. Y si quieren una prueba adicional, podemos simplemente probar. Probemos en un punto dentro del contorno que no es analítico. Vamos a probar el punto 1, 0. Ese punto está dentro de nuestro camino, ¿verdad? Está el punto de aquí. Vamos a probar qué pasa en ese punto. ¿Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto? Vamos a verlo. Ux evaluado en 1, 0. ¿Qué me está dando? 3, ¿verdad? Simplemente 1 aquí, 0 acá, me da 3. ¿Esto es lo mismo que By evaluado en este punto? No, porque si esto se hace 1, esto se hace 1, esto se hace 0, me quedaría menos 3. Por lo tanto, tampoco se cumple y me queda clarísimo que no es analítico. Ese punto dentro de mi contorno no es analítico. Y de hecho así es con todos los puntos. Por lo tanto, el teorema no es aplicable. No es aplicable. Ahora, ojo. Una cosa es que el teorema sea aplicable. Si el teorema es aplicable, tú ya tienes la solución rápida. Que el teorema no sea aplicable no quiere decir que esa integral no exista, no esté definido o no se pueda hacer. La integral se puede seguir haciendo, solo que no con esta integral, no con este teorema. De hecho, como no es analítico, para resolver esta integral, como nosotros tenemos el contorno y nosotros ya sabemos la parametrización del círculo unitario, la parametrización del círculo unitario es súper sencilla. Vamos a hacer un poco más abajo. Ya saben que esto ya directamente, ya parametrizado en t, es simplemente Euler I por t, ¿ya? Con intervalo de t perteneciente a de 0 a pi, a 2pi, que es la vuelta completa. Ahora, que no sea analítico y que no podamos utilizar el teorema no quiere decir que no podamos integrarlo. Para eso tenemos el segundo método de integración, que es con la parametrización. Ya tenemos la parametrización del círculo, sabemos que la derivada de este z es I Euler IT. Entonces simplemente podemos aplicar el segundo método de integración directamente. Podemos decir entonces que la integral de 0 a 2pi, la función de zt por el z derivado de t. Y esto básicamente, este i es una constante, la mandamos afuera, 0 a 2pi. Esto sería la función de nuestra parametrización, que en este caso sería z conjugado al cubo. ¿Cómo se vería esto conjugado y al cubo? Z menos 3 veces IT por Euler IT de t igual a I Euler 0 de 0 a 2pi por Euler menos
menos 2 y t. dt. Y bueno, ya esta integral es súper sencilla, se las dejo a ustedes de ver o de práctica, porque igual ahorita lo que nos corresponde es el tema del teorema de Cauchy, no el teorema no el segundo método de integración. Pero les dejo que la respuesta es 0, ¿ya? Para que lo resuelvan ustedes de tarea. ¿Ya? Si ven, esta integral se puede resolver con el segundo método de integración. Se puede resolver, solo que no utilizando el teorema, que es lo que nos está preguntando este tipo de ejercicio. Siempre muy atentos con lo que les pide el ejercicio. ¿Ya? En este caso el ejercicio, por ejemplo, también nos decía que integremos. ¿Ya? Indicar si se puede aplicar el teorema o no. Entonces, bueno, ya mencionamos, no se puede, no es aplicable, pero podemos hacer la integración sin ningún problema. Mucho cuidado que, por ejemplo, si en una lección les piden algo, imagínense que yo llego hasta aquí, ya, le ponen este mismo problema y yo llego hasta aquí. Pero en la lección les piden esto y algo más. ¿Ya? Entonces ustedes no pueden simplemente copiar lo que yo hice porque no estarían cumpliendo con ese algo más que les pidan. Muy atentos con lo que les están pidiendo, así les pongan el mismo ejercicio que yo estoy haciendo aquí. Recuerden que yo estoy resolviendo esto para este caso específico de ver el teorema si es aplicable o no. Muy atentos con eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpen que si hoy estoy yendo rápido, pero es que así quiero terminar todos los ejercicios y solo nos queda media hora. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Listo? Vamos entonces a hacer el resto de ejercicios. Tenemos que ir un poquito rápido para que no se nos come el tiempo. Listo, siguiente ejercicio, el 14. Voy a copiarlo. Este ejercicio es muy similar al anterior. Lo puedo hacer más chiquito. En este caso tenemos la función de 1 sobre z conjugado. Ya, aquí, ¿qué deberíamos hacer? Primero, no hay que caer en la trampa. No porque digamos, z conjugado, esto no es analítico y se acabó, me voy tranquilo a mi casa. No caer en esa trampa. Si les ponen el z conjugado, pero está en alguna función, está en alguna división, está en alguna multiplicación, está en algo, a lo mejor el z conjugado simplemente es una trampa y al efectuar la multiplicación, la división o lo que sea, se dan cuenta de que sí es analítico. Por ejemplo, ahorita intentemos simplemente poner 1 sobre x menos iz. Para obviamente hacer esta división tenemos que multiplicar por el conjugado. El conjugado de conjugado ya saben que simplemente es positivo, normal. Más x más iz, x más iz. ¿Y esto qué me estaría dando? Básicamente arriba, x más y, y abajo me estaría dando x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto qué nos está diciendo que básicamente qué es? Es z sobre el módulo de z. ¿Ya? En este caso, ¿cuándo no está definido esto? Cuando el módulo de z es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, no está definido y por lo tanto no es analítico en z es igual a 0. Por lo tanto, el teorema no es aplicable. ¿Ya? ¿Y cómo se ve esto gráficamente? Para que se vea bien. Nosotros tenemos que nuestro punto donde no es analítico es justamente aquí en el origen, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro círculo unitario. Dentro del contorno hay un punto que no se puede evaluar. Por lo tanto, el teorema no es aplicable. ¿Ya? Gráficamente se ve hasta más sencillo. Después vamos a ver un caso en el que, a ver, el teorema sí, no es aplicable, pero aún se puede sacar fácilmente la integral. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final. Pero lo que nos está preguntando, igual, la respuesta es que no es aplicable. El cómo saques la integral, eso ya es otro tema. Eso puedes utilizar cualquier método que conozcas para sacar la integral. Simplemente repito que aquí simplemente el teorema no es aplicable. ¿Cómo sacamos la integral aquí? Ya nosotros ya sabemos el segundo método,
Entonces ya vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a meter aquí la parametrización ya dentro de esta función. 1 sobre Euler a la menos iz, porque es conjugado, por la derivada de la parametrización, que sería i por Euler a la it, dt. Entonces sería i por, porque la i es una constante, afuera, la integral de 0 a 2pi, Euler 2it, de dt. Esta integral se las dejo de tarea porque no nos corresponde ahorita ver cómo hacer la integral, pero les voy diciendo que es 0 para que no se confunda. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer el 17. Bien, este sí lo puedo mostrar. El 17, caso muy similar, muy similar. En este caso, simplemente tenemos 1 sobre, a mí me gusta verlo más así, más que horizontalmente. Pero es el mismo caso, aunque esté al cuadrado, esto no está definido. Para z es igual a 0. Por lo tanto, no es analítico en z es igual a 0. Por lo tanto, no es aplicable el teorema. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Simplemente la integral, que ya nosotros conocemos, 1 sobre el módulo it al cuadrado. Sabemos que el módulo del círculo unitario, el módulo del radio es 1, entonces simplemente esto es 1 al cuadrado, por i Euler it dt. En este caso ya sí lo voy a resolver porque es súper sencillo, que entonces el i queda afuera porque es una constante, la integral de Euler a la it va a ser lo mismo, solo que evaluado en 2pi. En este caso, bueno, simplemente me quedaría 1 menos 1, por lo tanto es 0, al evaluar en los cosenos, ¿no? Queda bastante sencillo. Siguiente problema. Vamos a copiarlo. El 19. En este caso tenemos z al cubo por la cotangente de z. Esto ya sabemos que es derivable en todo el dominio de los complejos. No hay problema. Entonces la duda realmente estaría acá, en la cotangente. ¿Ya? Aquí podríamos sacarlo de, como estamos en los complejos, vamos a intentar entonces a seguir el mismo procedimiento de antes, que es que el coseno, los imaginarios, por el seno de los complejos. Ahora, ¿cuál de los dos es el que tiene que ser 0? A ver, El seno. exactamente. Ahora entonces igualamos el seno de z igual a 0. Vamos a reemplazar el seno por su otra representación en los complejos de 1 sobre 2 i por Euler iz menos Euler menos iz. Esto es igual a 0. Podemos multiplicar ambos lados por el 2i para eliminarlo. De forma que me quedaría simplemente Euler iz menos, vamos a poner aquí directamente Euler 1 sobre Euler iz. Podemos multiplicar todo por el Euler iz. Aquí me quedaría un 1 negativo, lo paso al otro lado como positivo. De forma que me quedaría el Euler 2 veces iz es igual a 1. Esto, si yo paso el exponente, el Euler, al otro lado, es el logaritmo, entonces me quedaría 2 veces iz igual logaritmo natural de 1. Aquí el logaritmo natural de 1 podemos ver en la tabla o lo pueden resolver simplemente por logaritmos. Sabemos que el logaritmo principal es 0, pero en nuestro caso, como es el logaritmo normal, es simplemente el 0, pero con el factor rotacional, ¿verdad? En este caso sería el 2iz es igual a 0 más 2 veces pi y k, donde k pertenece a los enteros.
Si yo despejo mi z, ¿qué valor me estaría quedando? Pi por k. ¿Ya? Donde k pertenece a los enteros. ¿Cómo se va a ver esto gráficamente? Fíjense que acá tengo otra vez, sin tomarme muy en serio la escala. De aquí pi, 2pi, menos pi, menos 2pi. ¿Ya? Tendría este puntito, estos puntitos, donde no es analítico, pero a nosotros no nos interesa porque nuestro círculo unitario, y menos i, dentro de nuestro círculo unitario, no hay ningún punto donde no es analítico, por lo tanto el teorema es aplicable. El teorema es aplicable y se va a cumplir entonces que la integral de z al cubo cotangente de z es igual a 0. ¿Ya? Ya que si nos va a dar tiempo, vamos a hacer unos dos ejercicios finales, donde vamos a ver que el teorema no es aplicable, pero vamos a utilizar otra herramienta de libro para resolverlos más sencillos. ¿Ya? En este caso vamos a hacer el 11 y el 16, ya que tenemos tiempo. Pero antes de hacerlo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió bien lo que se necesita para que el teorema sea aplicable o que no sea aplicable? Y que el teorema sea o no sea aplicable no quiere decir que no se puede integrar. Es simplemente como una ayuda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Ya. También, ejercicios de elección, vamos a ver cuando se acerca de su elección, pero en este tipo de ejercicios, realmente las preguntas son como que, ¿es aplicable, no es aplicable? ¿Qué me está diciendo esta función? ¿En qué punto es más analítico? Cosas así, pero suelen preguntar. Así que atentos con ese tipo de preguntas. Eso ya lo veremos el día igual, cuando les quede poco para la lección. ¿Ya les han dicho fecha para su próxima lección? Sí, el próximo jueves. Ah, ya, entonces ya el miércoles hacemos un repaso. Listo, entonces vamos a hacer rápido estas dos de aquí. Estas dos nos vamos a dar cuenta de que el teorema no es aplicable, pero eso no quiere decir que no puedas integrarlo. Y, por ejemplo, las anteriores que vimos que se podía integrar de otra forma, siempre el resultado no estaba cero. No vayan a caer en la trampa de pensar que siempre es cero. Así sea o no sea aplicable. Vamos a verlo en este caso. En este caso hay una, no diré que fórmula, pero el libro ya directamente te dice cómo tratar con este tipo de forma, de 1 sobre algo feo. ¿Ya? Básicamente, primero vamos a dejarlo representado como a mí me gusta, que es horizontalmente. Verticalmente, 1 sobre 2z menos 1. Vamos a dejar la z sola, sacando este 2. ¿Cómo nos quedaría eso? Nos quedaría, vamos a dejarlo ya expresado todo en la función, en la integral. Nos quedaría, un medio se va afuera, y aquí dentro nos quedaría 1 sobre z menos un medio, ¿verdad? De z. Esto es lo que tenemos que integrar. Nosotros nos damos cuenta que lo de abajo no va a ser analítico, no es analítico. En z es igual a un medio, ¿verdad? Si z es igual a un medio, aquí me va a dar 0 abajo. Ahora, este punto donde no es analítico, está dentro del círculo unitario. ¿Ya? Entonces, en este caso, como está dentro del círculo unitario, nosotros podemos decir que no es aplicable. No es aplicable. Pero en el libro tenemos una fórmula, bueno, por así decirlo, una fórmula, una relación, que nos dice que para este caso de donde tenemos una potencia negativa, va a ser igual a
esta igualdad que está aquí. ¿Ya? Ahora quiero rayar. O sea, yo realmente no he tenido que usar no recuerdo haber tenido que usar esto cuando yo cursé la materia. Pero igual les dejo dos ejemplos donde lo pueden utilizar para sacar directamente la integral sin tener que hacer todo lo del primer método o el segundo método, cualquiera de esos, ¿ya? Que esta relación que está aquí es la de la integral de potencias enteras, ¿ya? Esto se saca a partir del teorema el principio de la independencia de camino. En este caso, ¿cómo aplicamos nosotros esto aquí? Como ya tenemos esta función en esta forma de aquí, podemos darnos cuenta de que esto realmente es un camino cerrado, muy importante que esto solamente se aplica en nuestro caso específico de los caminos cerrados. Tenemos que es z menos el punto donde no es analítico, cuando solamente es un punto, en este caso es menos un medio. ¿Y cuál es la potencia? Si aquí está abajo, no tiene ninguna potencia, esto es menos 1, ¿verdad? Tal y como nos dice aquí, cuando m es igual a menos 1, como este m es igual a menos 1 de dz, podemos concluir entonces que simplemente el resultado de nuestra integral es 2pi i. ¿Ya? Pero esto es la integral, no nos podemos olvidar de este un medio. ¿Ya? ¿Hay una pregunta? Simplemente es utilizar la misma forma de la integral de potencias enteras. Como la potencia es menos 1, y es una figura cerrada, eso es lo que nos dice la integral de flujo, y solamente hay un punto donde no es analítico, podemos utilizar esta forma de acá y ya directamente concluimos que es 2pi. Entonces, 1 medio por 2pi es igual a pi i. Y este es el resultado de nuestra integral. El teorema no es aplicable, no utilizamos el primer ni el segundo método, simplemente utilizamos el principio de independencia de camino, de la deformación del camino, para utilizarlo de que la integral de potencias enteras. Ahora, este caso es el mismo. Vamos entonces aquí ya a resolverlo ya más rápido, que nos quedó claro eso. Y vamos a ver entonces, primero, como a mí me gusta más expresarlo, pi z menos 1. Ahora se ve más claramente. Vamos a sacar este pi, de forma que nos quede z menos 1 sobre pi. Y esto entonces nos damos cuenta de que no es analítico en z es igual a 1 sobre pi. Este 1 sobre pi está dentro del círculo. Dentro del círculo unitario. Por lo tanto, no es aplicable el teorema. Pero podemos sacar la integral. Podemos decir que es igual a 1 sobre pi, la integral, de z menos el punto donde no es analítico. Como está la menos 1, podemos sacar directamente que el resultado es 2pi. Entonces nos quedaría que es 1 sobre pi multiplicado por 2pi. Simplificamos el pi. Voy a dejar aquí simplificado el 2 para cuando yo guarde la imagen. Y el resultado sería 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Wow, la verdad fue bastante rápido. Ya terminé todo antes del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya todo el resto del capítulo de sacar ya las integrales, ya con otros caminos más raros, eso ya lo vemos el viernes, tenemos 2 horas. Pero al menos creo que hasta aquí les quede claro cómo utilizar y aplicar el teorema de Cauchy-Riemann. ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Listo, entonces con eso vamos a terminar la ayudantía del día de hoy.